Se suponía que sería el día más feliz de mi vida. El sol de la mañana se filtraba por los vitrales de la vieja iglesia, pintando el suelo con fragmentos de luz. Recuerdo que los observaba tratando de calmar el latido de mi corazón, repitiendo su nombre como una oración. Emily. En menos de una hora, ella caminaría hacia el altar. O al menos, eso creía yo. Los invitados ya estaban llegando. Sonrisas, risas, fotos. Mi padrino bromeó diciendo que parecía haber visto un fantasma. Tal vez, de alguna manera, así fue. Había algo extraño en el aire. No trágico, solo fuera de lugar. Lo ignoré, pensando que eran nervios. El último mensaje que recibí de Emily fue simple. Ya voy. Eso fue a las 10:03 a.m. Para las 10:45 había desaparecido. Al principio nadie se alarmó. Los retrasos pasan. Maquillaje, peinado, fotos. Una boda no es una operación militar. Pero cuando el chofer que había contratado dijo que ella nunca llegó a que la recogieran, el aire dentro de la iglesia se volvió pesado. Sentí el pecho apretarse, mi mente buscando una lógica que no existía. La llamé una y otra vez, directo al buzón de voz. Su familia estaba tan confundida como yo. Su teléfono seguía en su apartamento. Su vestido de novia colgaba perfectamente planchado. El ramo que elegimos juntos descansaba sobre la mesa, aún envuelto en su cinta. Cada rastro de su vida estaba allí, excepto ella. La policía dijo que no había señales de violencia, que no había motivo para preocuparse todavía. Pero yo sabía que algo andaba mal. No desapareces una hora antes de tu boda dejando todo atrás. Me quedé en su apartamento silencioso, sosteniendo su velo entre las manos, y comprendí algo que nunca me había atrevido a pensar antes. Tal vez Emily no fue secuestrada. Tal vez se marchó. La gente siempre imagina el día de su boda como un cuento de hadas. Flores, música y risas que resuenan en una iglesia llena de alegría. Pero cuando eres el novio cuya prometida desaparece una hora antes de la ceremonia, cada sonido se convierte en una pregunta y cada sonrisa en compasión. Recuerdo estar allí, rodeado de invitados que no sabían qué hacer. Algunos susurraban, otros evitaban mirarme. El sacerdote seguía mirando su reloj. El tiempo ya no se movía de la misma manera. Su desaparición no fue ruidosa. No hubo escena, ni mensaje, ni despedida. Solo ausencia, de esa que devora la cordura poco a poco. En un instante existía. Al siguiente, ya no. Y de alguna manera, ese silencio era más fuerte que un grito. Me repetía que tenía que haber una explicación. Tal vez había tenido un accidente. Tal vez su auto se descompuso. Tal vez entró en pánico. Pero en el fondo ya lo sabía. Emily no volvería ese día. La gente te dice que mantengas la fe cuando pierdes el control. Pero ¿cómo rezas cuando ni siquiera sabes por qué estás rezando? ¿Por seguridad? ¿Por respuestas? ¿Por perdón? Ya no sabía a dónde dirigir mi esperanza. Todo lo que tenía era el eco de su último mensaje. Ya voy. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a Mysterious Love Echoes, donde las historias reales se encuentran con corazones reales. Deja tu me gusta si crees en las segundas oportunidades y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, tu ciudad y tu país, porque lo que estás a punto de escuchar no trata solo de una novia desaparecida. Es sobre hasta dónde puede estirarse el amor antes de romperse, y la aterradora verdad que descubrí cuando intenté encontrarla. La mañana comenzó como el sueño que había esperado toda mi vida. El aroma de las rosas llenaba el aire. Una leve melodía flotaba desde el salón de recepción bajo la iglesia. Todo estaba listo. El pastel, las velas, los votos cuidadosamente doblados en el bolsillo de mi chaqueta. Me repetía que después de ese día nada volvería a ser igual. Y tenía razón. Emily y yo habíamos estado juntos 4 años. Nos conocimos en una librería cuando dejó caer una copia de El Gran Gatsby sobre mi pie. Ella rió,
se disculpó, y yo le dije que era la mejor herida que había tenido en mi vida. Desde ese momento, se convirtió en el centro de todo lo que deseaba. Dulce, curiosa, un poco misteriosa. Amaba las canciones antiguas, las películas en blanco y negro, y escribir cartas que nunca enviaba. Tal vez debí saber que había partes de ella que jamás llegaría a leer. Esa mañana desperté antes del amanecer. Mis amigos dormían en la habitación de al lado. El smoking colgaba impecable cerca de la ventana. Revisé mi teléfono, un mensaje suyo a las 5:14 a.m. No puedo dormir. Demasiada emoción. Nos vemos pronto, mi amor. Sonreí al leerlo, sin imaginar que serían las últimas palabras que recibiría de ella. Alrededor de las 9, fui temprano a la iglesia. Necesitaba ver que todo estuviera en orden. La florista terminaba el arco, el fotógrafo ajustaba su cámara. Cada detalle susurraba su presencia. Incluso la luz que atravesaba los vitrales parecía viva, como si la esperara. Recuerdo haber pensado, si la felicidad tuviera forma, se vería así. Entonces apareció la primera grieta. Su dama de honor, Lily, llegó pálida como el papel. «No contesta el teléfono», dijo, aferrando su bolso como si fuera su salvación. Me reí nervioso. Seguramente lo dejó en algún lugar. Ya conoces a Emily. Pero su voz tembló cuando añadió. La puerta de su apartamento estaba abierta. El estómago se me torció. Traté de no pensar lo peor, de convencerme de que Emily había salido temprano, o que tal vez fue a casa de sus padres. Pero mientras más intentaba calmarme, más fuerte se volvía el silencio. La llamé. Buzón de voz. Le escribí. Sin respuesta. Lily también lo intentó. Nada. El reloj avanzaba con crueldad. A las 10:30 conduje hasta su apartamento. El encargado del edificio me reconoció y me dejó pasar. El aire adentro estaba quieto, intacto, como una fotografía congelada en el tiempo. Su maquillaje sobre la mesa, su vestido colgado junto a la ventana, el ramo que elegimos juntos apoyado cerca de la puerta, los tallos aún húmedos, la cinta perfectamente atada. Parecía lista para salir, pero no lo hizo. En la mesita de noche, su teléfono parpadeaba con notificaciones sin leer, llamadas perdidas, mensajes, recordatorios. Pero hubo algo que me heló la sangre. Su anillo de compromiso. No en su dedo, sino colocado cuidadosamente sobre un pedazo de papel doblado. Mi nombre estaba escrito con su letra. Sentí un nudo en la garganta mientras lo tomaba. La nota era breve. Si pudiera explicarlo, lo haría. Por favor, perdóname. Eso era todo. Sin motivo, sin pista. Solo esas palabras, como si hubiera desaparecido no solo de mi vida, sino también de la suya. Me senté al borde de la cama, con el anillo en una mano y la nota en la otra, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Cuando finalmente salí del apartamento, la luz del sol parecía equivocada, demasiado brillante para la oscuridad que llevaba dentro. La gente pasaba riendo, viviendo, sin saber que mi mundo se había partido en dos. Entre aquella puerta abierta y la iglesia vacía, la mujer que amaba se había convertido en un fantasma. Y yo no tenía idea del por qué. Las horas después de la desaparición de Emily se estiraron como años. Cada segundo era una pregunta sin respuesta. Conduje sin rumbo, recorriendo las mismas calles que ella solía caminar. El café donde le gustaba leer, el parque donde nos dimos nuestro primer beso, la florería donde siempre compraba lirios para la tumba de su madre. Nada. Nadie la había visto. Era como si la tierra se hubiera abierto en silencio y se la hubiera tragado. Al anochecer, la policía finalmente aceptó levantar un informe de persona desaparecida. Los adultos desaparecen por muchas razones, dijo el oficial, intentando sonar tranquilizador. A veces solo necesitan espacio. Pero sus ojos traicionaban su duda. Había visto suficientes casos para saber que este era distinto. No había peleas, ni señales de duda, ni razones para huir. Solo esa nota,
Esas 6 palabras que me perseguían. Si pudiera explicarlo, lo haría. Volví a la iglesia esa noche. Las velas aún ardían. Los pétalos seguían esparcidos por el pasillo. El aire olía a rosas marchitas y promesas rotas. Me senté en la primera banca, con su velo doblado en el bolsillo, y recé por primera vez en años. Dios, por favor, solo deja que esté a salvo, que haya una razón. Pero la fe no siempre llega cuando la imploras. A veces se esconde hasta que estás lo suficientemente roto para verla. Pasaron los días. Los reporteros llamaban, los vecinos murmuraban, y yo apenas dormía. Cada vez que mi teléfono vibraba, el corazón me daba un salto. Pero nunca era ella. Lily se quedó conmigo durante todo ese tiempo, dejándome café sobre la mesa y fingiendo creer que pronto tendríamos buenas noticias. Ella no te dejaría así, me decía en voz baja. Te amaba demasiado. Quería creerlo. Necesitaba hacerlo. Una noche me encontré sentado en el suelo de su apartamento otra vez. No sabía qué estaba buscando. Tal vez una señal, tal vez perdón. Abrí sus cajones, sus diarios, incluso su computadora portátil. Todo parecía normal, hasta que encontré una carpeta escondida detrás de recibos y cartas viejas. Dentro había sobres dirigidos a personas que no conocía. Ninguno había sido enviado. Todos estaban sellados. La curiosidad se transformó en miedo. Abrí el primer sobre. No era una carta de amor, era una disculpa, para una mujer llamada Sara. Tenías razón, había escrito Emily. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Mi pulso se aceleró. ¿Quién era Sara? ¿Y de qué verdad hablaba Emily? Leí la segunda carta, luego la tercera. Cada una insinuaba algo enterrado, algo que no podía perdonarse a sí misma. Cuando llegué al último sobre, mis manos temblaban. No estaba sellado. El papel dentro era más nuevo, la letra irregular. Decía, si estás leyendo esto, lo siento. No quería arrastrarte a mi pasado. Por favor, entiende, nunca quise que te enteraras así. La garganta se me cerró. ¿Enterarme de qué? Me quedé mirando esa carta durante horas, esperando una claridad que nunca llegó. Cada línea me hundía más en un mundo que ella había mantenido oculto, un mundo que no sabía que existía. La Emily que amaba era real, pero había otra versión de ella también, una envuelta en secretos y arrepentimientos. A la mañana siguiente, fui a visitar a Margaret, una vieja amiga de su madre, la única persona que conocía a Emily desde niña. Cuando le pregunté por Sara, su expresión cambió de inmediato. No deberías escarbar en eso, dijo con la voz temblorosa. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Esa frase resonó en mi cabeza durante todo el camino de regreso. Esa noche no pude quitarme la sensación de que alguien me observaba. Las sombras en mi apartamento parecían más densas, el silencio más pesado. Tal vez era paranoia, o tal vez por fin estaba entendiendo la verdad. Emily no solo había desaparecido, estaba huyendo de algo, y lo que fuera, aún no había terminado conmigo. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Emily. Nunca quise que te enteraras así. Esas palabras se repetían en mi mente como un susurro que no podía apagar. Al amanecer, caminaba de un lado a otro en la sala, el café intacto sobre la mesa, las cartas esparcidas frente a mí como pruebas de un crimen que no comprendía. No dejaba de preguntarme, ¿qué clase de secreto puede hacer que alguien desaparezca horas antes de decir sí, acepto? A la mañana siguiente llamé de nuevo a Margaret. Esta vez no pedí, exigí respuestas. Su voz vaciló y luego se quebró. Emily no era quien creías que era, dijo. Había cosas que intentaba dejar atrás. Cuando insistí, suspiró. Me prometió que te lo contaría algún día, pero se le acabó el tiempo. Y colgó. Esa frase me golpeó más que cualquier verdad. Se le acabó el tiempo. Sonaba como si Emily no estuviera desaparecida, sino escondida. ¿De quién?
¿De qué? Volví a revisar sus cartas, buscando patrones, nombres, cualquier pista. Sarah, Jonathan, Redwood, 9 de agosto. Todo estaba allí. Fragmentos de una vida que no encajaba con la mujer que conocí. Al principio pensé que tal vez se trataba de dinero, deudas, chantaje, algo común que se había salido de control. Pero cuando busqué el nombre Sarah Redwood, todo cambió. El primer resultado era un artículo de hace 6 años. Mujer local encontrada muerta tras escándalo de malversación en una organización benéfica. Sentí un nudo en el estómago. Era en la ciudad natal de Emily, su universidad. El mismo año en que se mudó y me conoció. Leí cada palabra del artículo, con el corazón latiendo más rápido. La víctima, Sarah Redwood, había sido compañera de cuarto de Emily en la universidad. La policía sospechaba de otra persona involucrada en el fraude, pero nunca hubo pruebas suficientes. El caso quedó sin resolver. Emily jamás lo mencionó. Jamás. Y ahora, 6 años después, mi novia había desaparecido una hora antes de nuestra boda. No parecía real. La mujer que reía cuando quemaba la pasta, que lloraba con las películas antiguas, que me tomaba de la mano frente a la tumba de su madre, no podía estar involucrada en algo así. Pero las pistas seguían apuntando hacia ella. Tal vez no era culpable, pero estaba conectada. Tal vez alguien no quería que hablara. Esa tarde volví a su apartamento. Por primera vez noté un pequeño sobrepegado debajo del cajón de su escritorio, casi invisible a simple vista. Dentro había una fotografía. Emily y otra mujer, Sarah, supuse, sonriendo frente a un cartel de beneficencia. En el reverso, un mensaje. Si algo sucede, busca a Jonathan. Jonathan. Busqué en mis contactos, en mis correos, en sus redes. Nada. Entonces recordé algo que Emily me había dicho una vez. Hay personas que no están en Internet porque tienen demasiado que ocultar. Pasé horas revisando antiguos registros universitarios hasta que encontré un nombre. Jonathan Hale, ex tesorero de la organización benéfica. Desaparecido en 2018. Fue entonces cuando entendí que Emily había estado viviendo con miedo todo ese tiempo. La ansiedad, los terrores nocturnos, la forma en que se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Yo pensaba que era estrés. No lo era. Estaba vigilando algo, o a alguien, que podía encontrarla. Tal vez no huyó de mí. Tal vez intentaba protegerme. Cuando cayó la noche, me quedé solo en su apartamento otra vez. La ciudad afuera estaba en silencio. Las luces de la calle se filtraban entre las persianas. Susurré su nombre, sin esperar respuesta. Pero entonces, mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Una voz baja, serena y calculada sonó entre el ruido estático. Deja de buscarla. No tienes idea en lo que te estás metiendo. Y la línea se cortó. La voz del teléfono se repetía en mi cabeza una y otra vez. No podía olvidarla. Esa frialdad calculada detrás de las palabras. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No sonaba como una amenaza. Era una advertencia. Pero las advertencias solo sirven si uno se detiene, y yo no lo hice. Cada vez que pensaba en rendirme, recordaba el velo de Emily doblado junto a su nota, y algo dentro de mí se negaba a descansar. Fui a la policía con todo lo que había encontrado, las cartas, la foto, el nombre de Jonathan Hale. Recibieron las pruebas con cortesía, archivaron el reporte y me pidieron que no interfiriera con la investigación en curso. Era su forma de decir, no esperes demasiado. Ya había visto esa mirada antes, la misma que el sacerdote me dio cuando mencioné que Emily podría haber huido por algo más grande que nosotros. Nadie me creía, pero yo sí la creía a ella, fuera lo que fuera que había hecho, o quien hubiera sido antes. Sabía que Emily no era una criminal. Estaba asustada, oculta. Y si alguien me había advertido que dejara de buscarla, significaba que me estaba acercando a algo real. Al día siguiente recibí un correo de un remitente desconocido. La línea de asunto decía: no eres el único que la busca.
El corazón me dio un vuelco. El mensaje contenía un solo archivo adjunto, un video. Durante varios minutos no pude presionar play. Cuando al fin lo hice, vi las imágenes de una cámara de seguridad en una terminal de autobuses. La marca de tiempo. La mañana de nuestra boda. Al principio no había nada extraño. Personas caminando, maletas rodando. Luego la vi. Emily, con jeans, un suéter gris y gafas de sol. No corría, no lloraba. Estaba tranquila. Compró un boleto, miró por encima del hombro una sola vez y salió del cuadro. El video terminó ahí, sin destino, sin rastro. Verla viva debería haberme dado paz, pero no fue así. Lo hizo peor. ¿Por qué se fue tan silenciosamente? ¿Por qué no me dijo nada? La policía confirmó que el video era auténtico, pero no ofrecieron pistas. Tal vez quería empezar una nueva vida, dijo un detective. Quise gritar. La gente no desaparece por libertad. Desaparece por miedo. Cuanto más buscaba, más sentía que alguien me vigilaba. La alarma de mi auto se activaba a horas aleatorias. A veces creía ver siluetas en los reflejos, demasiado rápidas para confirmarlas. Una noche, alguien deslizó una nota bajo mi puerta. Decía, deja de escarbar o acabarás como ella. Sin firma, sin huellas. Solo esa promesa silenciosa de peligro. Toqué fondo 2 semanas después, sin dormir, sin comer. Mi apartamento parecía una escena del crimen de mi propia obsesión. Periódicos, mapas, correos impresos. Lily me suplicó que lo dejara. Te estás perdiendo a ti mismo, dijo. ¿Y si ella no quiere que la encuentres? La miré y respondí. Entonces no debería haber dejado su corazón atrás. Porque el mío todavía latía por ella. Esa noche me senté en las escaleras de la iglesia, el mismo lugar donde todo comenzó. La lluvia caía en cortinas frías. Cerré los ojos y susurré, si estás ahí, Emily, por favor dame una señal. Por un largo momento solo escuché truenos. Luego mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, sin número, una sola línea. Encuéntrame donde todo comenzó. Me quedé helado. Esa frase, donde todo comenzó, solo podía significar un lugar, la librería, aquella donde dejó caer el gran Gatsby sobre mi pie. No lo pensé. Solo conduje. Las calles pasaban como un sueño febril, las luces de la ciudad difuminadas por la lluvia. Cuando llegué, las luces de la librería estaban apagadas. Pero a través del vidrio vi algo. Un solo libro sobre el mostrador, envuelto con una cinta blanca. La librería se sentía como un recuerdo vivido por otra persona. El polvo flotaba entre los delgados haces de luz de la calle, y el viejo piso de madera crujía bajo mis pasos. No llamé a la policía. No le conté a nadie a dónde iba. Algo en ese mensaje, encuéntrame donde todo comenzó, era demasiado personal para compartirlo con testigos. El libro estaba sobre el mostrador, envuelto en la misma cinta blanca, mi nombre escrito debajo. Cuando lo tomé, noté que pesaba más de lo normal. Retiré la cinta y abrí la tapa. Dentro, las páginas habían sido vaciadas, formando un hueco. En su interior, pegado con cinta, había un pequeño dispositivo USB negro. Sin carta. Sin explicación. Solo eso. Me lo llevé a casa y lo miré durante horas, temiendo descubrir lo que contenía. Mi computadora zumbó al cargar el archivo. Un solo video titulado, Si me amas, no te detengas. Presioné play. La pantalla parpadeó, y allí estaba ella, Emily, mi novia, el cabello recogido, los ojos rojos de tanto llorar, pero con la voz firme. Si estás viendo esto, dijo, significa que me encontraron. No puedo contarte todo, es más seguro que no sepas. Lo que pasó en la universidad no fue un accidente. Sara intentó exponerlos. Yo la ayudé. La silenciaron. Y ahora quieren silenciarme a mí. Miró por encima del hombro. La cámara tembló ligeramente. Pensé que casarme contigo lo detendría.
que si construía una nueva vida, podría escapar de lo que hice, pero me siguieron hasta aquí. Jonathan desapareció, y vendrán por cualquiera que haya estado conectado con él. Su voz se quebró. Eso te incluye a ti. Por un instante, solo se escuchó estática. Luego su rostro volvió a aparecer, más cerca de la cámara. No me busques, susurró. Prométemelo, por favor. Lo que encuentres después, déjalo ahí. Un golpe fuerte resonó a través de los altavoces. Emily se sobresaltó, girando hacia la puerta. La cámara cayó, capturando solo sus pies moviéndose hacia el sonido. Otro golpe. Luego silencio. La imagen se congeló en la puerta vacía antes de que la grabación se cortara en negro. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con violencia, esperando algo. Pero el video terminó, sin créditos, sin despedida, solo ese vacío que suena como el duelo. La parte lógica de mí decía que debía entregarlo a la policía, dejar que rastrearan el origen, terminar con esto. Pero la lógica no vive en el mismo lugar que el amor. Volví a ver el video una y otra vez, memorizando cada respiración, cada parpadeo, cada sombra. Y entonces noté algo que antes no había visto. Un reflejo en el espejo detrás de ella. Una figura de pie en el marco de la puerta. Observándola. Pausé la imagen. El contorno era borroso, sin rostro, pero inconfundible. Alguien estaba en esa habitación con ella. Y mientras observaba la sombra, un escalofrío recorrió mi cuerpo, porque reconocí el abrigo. Lo había visto antes, colgado en su apartamento. No era de ella, era mío. Cerré la laptop lentamente, el mundo reduciéndose al sonido de mi respiración. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla negra. Pálido, exhausto, perdido. Afuera, un motor se encendió y quedó en ralentí durante unos segundos antes de alejarse. Me repetí que no significaba nada, pero justo cuando el ruido desapareció, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. No debiste ver el video. Nunca encontraron a Emily. La memoria USB desapareció del resguardo policial antes de que pudieran analizarla. La librería cerró sus puertas una semana después, como si el universo mismo quisiera enterrar la verdad. La gente me dice que siga adelante, que la deje ir. Pero, ¿cómo se deja ir a alguien cuya ausencia todavía se siente viva? Algunas noches aún escucho su voz, suave, temblorosa, llamándome entre el zumbido del silencio. Tal vez sea solo mi mente, o tal vez, en algún lugar, sigue intentando alcanzarme. He dejado de buscarla en las calles, pero no he dejado de escuchar. Cada gota de lluvia, cada destello de luz, me suena a su susurro diciendo, no dejes de creer. Por eso mantengo una vela encendida junto a mi ventana. No por tristeza, sino por fe. Porque el amor no siempre termina donde esperamos. A veces desaparece para guiarnos hacia un lugar al que nunca hubiéramos llegado de otro modo. Y si Emily está ahí afuera, perdida, viva o en algún punto entre ambas, quiero que sepa que nunca dejé de esperarla. No por respuestas, no por cierre, sino por paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que tú sobreviviste? Porque a veces el mayor misterio no es el que intentamos resolver, sino aquel que mantiene nuestros corazones latiendo, incluso después de que el amor desaparece.